¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Encuentros del Miércoles desde Nueva York. Soy Pablo Morano, estoy hoy día reemplazando a Adriana, que es la anfitriona oficial de este lugar, y estoy muy contento nuevamente de poder estar aquí junto a todo el equipo de Ernie y su grupo que ayudan a poder manifestar este espacio de conciencia y, y hacer que podamos compartir un poquito más todos de lo que nos va contando un poco lo que es la espiritualidad, la conciencia en estos momentos del tiempo. Muchas gracias a todos los que están presentes en Zoom, en la reunión, también a los que nos están viendo en YouTube, en Facebook o también quizás a través de la grabación. Hoy, miércoles 18 de febrero, tenemos una invitada especial. Se encuentra con nosotros Mariana Serrano. Mariana es licenciada en terapia ocupacional, es canalizadora, ella es de Argentina, reside en Mar del Plata y también es creadora de una herramienta de autosanación y de equilibrio mental, emocional, energético y físico para cada uno y que se puede entregar también para otras personas. Es creadora también de El Oráculo de la Nueva Tierra y vi por ahí también que tiene un libro que se llama Canalizaciones del Ser, si es que no estoy equivocado, si no lo dije mal. Sí, entonces aquí está con nosotros Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amables de parte de ustedes por invitarme a este espacio. Muy felices de tenerte aquí, Mariana. Y bueno, el título de esta conversación es la nueva conciencia aplicada al nuevo paradigma humano. Entonces me gustaría comenzar por ahí para entrar. ¿A qué te refieres con nueva conciencia? Antes de entrar en el nuevo paradigma humano, hablemos un poco de nueva conciencia. ¿Qué te refieres con eso? Bueno, la verdad que yo considero que es algo integrativo, ¿no? Porque uno pone títulos para una entrevista o para material, pero en verdad es estar consciente es la clave Ujú, del nuevo paradigma. Nosotros venimos de un paradigma en los cuales también es integrativo porque no hay que abolir ni negar. El paradigma antiguo de la humanidad también funcionó en el tiempo que tenía que funcionar, simplemente está cerrando un ciclo e ujú. iniciando un ciclo nuevo que está relacionado con estar más conscientes del proceso de la vida diaria. Esa es la respuesta, ¿no? Por eso aplicada, ¿no? Ser más conscientes. Perfecto. Y entonces, si se entiende esto como el estar más consciente, entiendo entonces que tiene que ver como con estar más presente en lo que está sucediendo en el día a día. Exactamente. Los humanos durante la historia de la humanidad estuvimos anclados en un paradigma antiguo que tenía que ver principalmente con el control, ¿no? Ujú. Todo se institucionalizó, ¿verdad? Entonces, hasta la espiritualidad se institucionalizó. La clave de iniciar este nuevo paradigma es estar conscientes, estar presentes y habitarnos. El habitarnos significa estar más presentes de lo que en mis acciones cotidianas, en cómo pienso, en cómo me siento, en mis emociones, en mi Ujú. biología, en todo lo que somos. Y creo que esa es la clave del nuevo paradigma. Cuando estamos más conscientes, estamos más presentes, nos habitamos y ahí viene el verdadero proceso de autoconocimiento y transformación. Entiendo. Ahora, desde ese sentido, desde ese punto de vista, entonces, este paradigma vendría siendo algo que necesita ser eh, encarnado, por así decirlo, de una manera más individual que grupal, o también crees que tiene que ser de forma grupal, porque en el fondo las instituciones de lo que hablas como que se institucionaliza son grupos de personas que generan esas instituciones. Claro, como tú dices, lo que ha pasado es que no todos hemos tenido a lo mejor la chance de poder ayudar a crear aquello y se pone como, o se impone como un sistema arriba del resto de la gente. Entonces, ¿esto tú crees que necesita ser personal, necesita ser grupal o quizás una combinación? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo considero que es una combinación y lo voy a explicar desde el punto de vista de la energía, que es a mí lo que más me interesa, fuera de todo, ¿no? Porque todo es unido, ¿no? Todo es integrativo. Esa es la clave de este nuevo paradigma. Digamos que eh, hay un paradigma que tiene que ver con un inconsciente colectivo en el cual todos sabemos lo que es la culpa, el miedo, el dolor, el sufrimiento, porque fuimos creados en esa dualidad y en ese sistema de creencias en los cuales todos tenemos patrones en común como humanidad que nos movimos desde el origen. Pero la clave es que ahora podemos tener la posibilidad de elegir cómo queremos vivir la vida. Por eso yo también considero que es importante centrarnos en el paradigma individual.
Ujú, Porque si yo empiezo a conectar con un campo energético diferente, porque empiezo a centrarme más y a estar más consciente y más presente en mí misma, mi campo electromagnético, mi campo energético va a vibrar en otra frecuencia que va a colaborar colectivamente, va a colaborar en mi familia, va a colaborar entre mis amigos, en mi espacio laboral, en mi pareja, en mis relaciones con mis hijos, y eso va a empezar a funcionar, viste, como si fuera una gotita de un gran océano, ¿no? Tocando a una, a otros y a otros, y va a funcionar en red, y desde un lugar sin hacer, porque creo que la clave de este nuevo paradigma, para ponerle un nombre, ¿no? Que hay que ponerle un nombre un poquito a las cosas o palabra para ordenarnos, tiene que ver con estar conscientes de que podemos verdaderamente transformarnos de adentro hacia afuera y estar conectados con la vida. Entonces, no todo el mundo va a tener esa opción de elegir, porque no todo el mundo va a elegir ese proceso y eso está perfecto. Nosotros por estar en esta elección, en esta sintonía, como yo llamo una sintonía radial, que decidimos ingresar, no significa que todos tienen que ingresar en la misma sintonía y no significa que nosotros estemos más superiores o más inferiores. Nadie es más superior y más inferior. Todos decidimos elegir una vida y vibrar esa vida en nuestras acciones cotidianas. Lo que va a suceder ahora, que es como una sensación de separarse la paja del trigo, bien bíblico, si queremos ujú. anunciarlo, es eso, que todos nosotros tenemos la gran posibilidad, que es maravilloso, que en el viejo paradigma no existía, o pocos podían vivenciarlo en la vida cotidiana de transformarse, es que podemos elegir y decidir cómo queremos vivir la vida, los que decidamos querer vivir en esa sintonía, ¿no? Porque este viejo paradigma lo que hizo fue trabajarnos mucho desde el control y la clave es abordarnos desde una libertad interna, ¿no? Poder vivir desde la libertad interna, desde adentro. ¿Mm? Por eso es importante que sea individual en la toma de decisión, pero a su vez, en la medida que seamos cada vez más los que decidamos creer y crear que se puede transformar verdaderamente nuestras vidas, va a ser resonante, va a ser vibracional y va a mover a un montón de personas con el solo hecho de sentirlo y conectarlo en nuestros corazones y activarlo en nuestro campo de energía. Pero también estaría bueno que sea un paradigma colectivo, ¿verdad? Sería precioso y hacia eso tiene que ir la humanidad, eso lo sabemos, que la nueva humanidad o la nueva tierra va en camino hacia un campo de conciencia inmenso y hacia una apertura y una expansión que ya está sintiendo cotidianamente. ¿Mm? Ujú. Ahora, claro, dentro de eso, como tú dices, el paso que se puede dar a lo que es el grupal, me parece que podría ser muy interesante en el cómo se organiza, porque eh, me hiciste acordar alguna conversación que tuve hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, con un socio que tenía respecto a, bueno, cuando se acaba el paradigma, porque justo a él le gustaba mucho hablar de esto, entonces, cuando se acaba este paradigma en el que estamos y venga el siguiente, ¿cómo abordamos? Porque en el fondo, la historia nos dice que cuando nosotros votamos algo o existe una transformación de lo que está sucediendo, usualmente viene un periodo de caos antes de que se pueda ordenar todo. Y la conversación solía ser, porque teníamos ahí a una historiadora entre medio, era como, claro, en la Revolución Francesa el paradigma se cae, se rompe, y nunca nadie pensó en, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando saquemos a estos reyes de ahí? Y generó un caos que finalmente terminó poniendo a otro rey. Entonces, como que me hiciste acordar de esa conversación en el sentido de la necesidad que tú dices de cómo se puede gestionar esto en algo donde la unión pueda ser no solamente desde el punto de vista interno, que me parece muy, muy importante, pero sino que también hacia afuera. Y cómo a lo mejor se puede aportar para eso. ¿Sí? Sí, claro, qué hermoso ese ejemplo que estás dando, porque lo que se dice por todos lados y lo que todos recibimos es que sí se viene una caída muy grande de grandes Ujú, estructuras, porque evidentemente, como te decía, se dedicaron a establecer el control sobre las mentes humanas y los espíritus humanos, que son incontrolables, pero desde algún lugar suceden estas cosas, y no nos permitió esta libertad verdadera. Entonces, yo siempre digo que no aprendemos los humanos de la luz, porque luz somos todos, esa partícula de Dios está anclada dentro de nosotros, en nuestro ADN, y somos todos esos. Aprendemos del caos y de nuestras sombras, ¿no? Y por eso vinimos a esta tierra a experimentar. Entonces, yo creo que ser portavoces y permitir la libre elección, pero ser portavoces de que
El caos, a veces cuando se ve en una caída de estructura, nos enseñaron que tiene que ser así, caótico, sombrío, triste, ¿no? Doloroso, sufriente, porque así estamos viviendo en esta dualidad de la experiencia de la tercera dimensión, ¿no? Viviendo en estas dos polaridades de forma permanente. Y la idea es empezar a entender y aceptar que una caída de una estructura individual que va a ir acompañada de una estructura global realmente puede no ser caótica, porque ¿qué es un paradigma? El paradigma es un cambio de percepción. Ujú. Como yo creía hace un minuto, 10 minutos, un mes, un año, 7 años de mi vida al hoy, giró completamente. Entonces, es poder empezar a entender y aceptar que los cambios de percepciones globales como individuales, que son altamente necesarios, porque evidentemente todo es evolución, pero no nos han llevado a una conexión, sino nos han llevado a una desconexión de nuestro espíritu, ¿sí? Son altamente necesarios y no tenemos por qué vivirlos desde un lugar caótico, ¿viste? Como sintiendo uy, sí, obviamente puedo llegar a sentir que a nivel global una figura puede reemplazar a una otra figura, ¿no? Yo siento igualmente que eh, los reinados, los imperios, todo lo que tiene que ver con las instituciones, van a llevar a que el pueblo en comunidad, y no porque sea algo, a ver cómo decirlo, pajarito de colores, como decimos en Ajá. Argentina, ¿no? Con los pies en la tierra, porque siempre el camino de la conciencia es enraizados, no es estar Ujú. arriba. Yo creo que a través de esta continuidad de unos a otros que se va generando, esta amplitud del chakra laringio de la palabra, de que mi cambio, fíjate cómo logré habitar la paz y empezar a estar distinto con mi vida, y cómo puedo empezar a tener relaciones sanas en mi vida, y una biología más sana, mi cuerpo físico, y emociones más sanas, más integradas, más alineadas a mi corazón y a la paz, es la respuesta de que las demás personas van a ir sintiéndolo como si fuera, viste, que se va diseminando en red, como decía, Ujú. ¿no? Como una partícula que toca la otra y va a generar estos cambios. Nosotros no podemos controlar lo que va a ocurrir a nivel gubernamental, ¿sí? Pero sí podemos hacer una tarea interna de conexión con nosotros mismos y a través de esa conexión, de esa transformación interna, puedo colaborar en mi comunidad, en mi familia y eso se puede replicar. Pero obviamente las caídas de las estructuras van a ser sí o sí porque ya es inminente la conexión con el espíritu, no la desconexión. Ujú. Ahora, tú hablabas un poco del tema del caos y de estar viendo el antiguo paradigma y la diferencia que hay con el ahora. Y ahí me gustaría llevarte un poco entonces a lo que es tu historia, en el momento en el que te das cuenta de esto. O sea, ¿qué te pasa a ti que te das cuenta de la diferencia o de la necesidad de hacer ese cambio? Y cómo es un poco ese proceso por el que pasas. Bueno, yo te agradezco, Pablo, que me des esa impronta, porque mi vida fue un cambio de paradigma abrupto. Yo hace 7 años estaba en un hospital con guardapolvo blanco en una terapia intensiva atendiendo pacientes y de repente, por escuchar mi espíritu y escuchar lo que recibía, todo se desmoronó en mi vida. Así que yo soy el fiel reflejo de que el paradigma individual se puede transformar. Ujú. Y sí es verdad que el primer tiempo cuando caen las estructuras individuales, como las estructuras planetarias, se van a vivir con un movimiento interno muy fuerte, porque así lo viví yo en carne propia. Pero después, cuando se atraviesa esas sombras que son necesarias también, porque son las que nos llevan a nuestro crecimiento verdadero, ¿m? En esa experiencia, porque eso venimos a la Tierra, viene todo lo que tiene que ver con ese estado de paz, ese estado de sanación y unión con nosotros mismos, ese estado de un mayor amor, ¿no? Eso no significa que a esta Tierra no vamos a tener procesos de sufrimiento, de dolor, de pena, de tristeza, porque sería una gran mentira para la gente, ¿no? Vamos a vivir los procesos, pero la clave es cómo los voy a vivir, desde qué percepción los voy a vivir. Y eso fue lo que me pasó a mí. A mí se desmoronó todo en menos de un año, 6 meses, todo lo que yo creía que iba a hacer, lo que imaginaba que iba a tener, lo que sentía que iba, hasta que me iba a jubilar en el Estado, como llamamos acá en Argentina, con mi profesión. Y justo cuando podía tener todo, absolutamente todo, decidí elegirme. Más allá de ser canal o lo que sea el título que le querramos poner, decidí elegirme. ¿Y cómo fue ese elegirte? ¿No? ¿Nos puedes contar un poco el qué significó así como específicamente el elegirte? Bueno, fue bastante fuerte para mí, porque yo, Pablo, desde chiquitita que veo, escucho y siento, y Ajá. toda mi vida me resistí a eso. Te diré que inclusive en ese cambio
de elegirme, tuve una patología física bastante importante, que fue una parálisis facial. Obviamente tiene que ver, ya sabemos la parálisis facial, la imagen que tienen de mí los otros, ¿no? Así que fue perfecto lo que viví, pero fue tremendo, Mm, porque en ese periodo la ciencia directamente me dijo que no iba a recuperarme nunca más, hasta que recordé que había recordado en mí el poder de la energía cuántica y me empecé a autoasistir con la energía después de 2 meses de estar tirada arriba de una cama muy mal, no entendiendo absolutamente nada. Por eso te digo que en carne propia sé lo que significa, y habiéndome la ciencia, viniendo de la ciencia, ¿no? Que a donde yo pertenezco durante 18 años de mi vida, a través de la energía cuántica y la asistencia de otras personas, en comunidad también, porque siempre cuanto más somos, más los procesos podemos amplificarlos para que se sanen. Me mm, recuperé totalmente y ahí decido dar el sí. Y elegirme fue aceptarme, que creo que es la parte más difícil que tenemos todos como humanos. Aceptarme que esto era una tarea que sentía desde niña, que veía y escuchaba desde niña, que siempre me resistí, que no podía creer que yo podía estar de este lado generando esto en el acompañamiento a las personas, porque uno no salva a nadie, sino simplemente acompañamos en el proceso de la vida. claro, sí. Y en cada encuentro que tengo con las personas, sobre todo con los jóvenes o las personas grandes, porque lo mío fue de grande, Ujú. por eso te digo que tenía todo ubicadito en su lugar y todo se cayó, puedo decirles a las personas de mi propio proceso que uno tiene todo el tiempo, mientras tengamos la última respiración en esta tierra, de transformarnos y elegirnos. Mm, Y elegirme significa salir de ese lugar, ¿no? De ese lugar que yo creía que era y aceptar lo que me pasaba desde niña, mm. que podía desde niña saber y sentir de que había una conciencia mayor, de que esta tierra era mucho más de lo que yo veía con los ojos físicos, de que todo es percepción, de acuerdo con los ojos que yo mire la vida, con los ojos que te mira a vos y vos me mires a mí, acorde a mi sistema de creencias creado en esta existencia, porque cuando nacemos somos todos seres puros, bebés puros, ¿verdad? Nos vamos Ujú. formateando en nuestro CPU mental de acuerdo a lo que vamos viviendo, ¿no? En nuestras historias individuales y colectivas. Entonces, desde mi lugar, fue aceptar mi tarea, lo que sentía que era mi tarea en la tierra, y llevarlo a la acción, que el miedo no me dominara. Al principio fue bastante fuerte, hasta que dije, acepto, y eso implicó también dejar mi dinero, mi materia, mi casa, mi vida entera. ¿Y qué crees que fue lo más difícil de todo ese proceso? Aceptar que podía escuchar, ver y sentir lo mismo desde niña, que creía que Pe- era algo mental. pero ese aceptarlo, a ver, lo voy a poner así, como un poco desde lo vivido y lo que he visto en otras personas. Usualmente hay una parte que es la aceptación hacia uno, hacia adentro, y después está la aceptación de mostrarlo hacia afuera, que es donde también muchos se quedan, ¿no? Muchos dicen, ok, me acepto de que puedo estar bajo el viejo paradigma, entre comillas, un poco loco, eh, Sí. pero también me lo guardo por los miedos que tengo respecto a cómo salgo afuera. Pero tú aquí hiciste el paso de salir afuera. Entonces, ¿qué crees que fue lo más difícil en ese paso de salir afuera? Mira, el primer periodo fue muy difícil para mí porque mis relaciones afectivas, que son las más importantes de mi vida, no podían entender lo que a mí me estaba sucediendo. Yo escuchaba cómo y sentía y escribía en cuadernos en un departamento de mala muerte, porque me había eyectado de mi vida, de mi historia, de mi casa, Ah, todo lo que venía en caudal de información, y yo sintiendo que estaba bajo un delirio místico porque a través de mi historia de la ciencia sabía lo que era un delirio místico, ajá, porque ujú, también he atendido personas con eso, así que imagínate lo que fue para mí. mm, Es muy fuerte aceptar este camino. Y realmente no te puedo decir qué sucedió, yo siento que confié. Lo único que yo escuchaba en mi cabeza es que confiara en el plan de mi alma y en lo que venía a esta tierra. Y el primer año ya estaba en Egipto. mm, Me convoca una persona y ya estaba en Egipto, sin entender qué hacía parada en Egipto. Y en ese mismo año empieza lo que es el lenguaje vibracional de la luz que yo te comenté el otro día, que es ajá, lo que hablo en ciertos momentos, esa conexión que yo no sabía de dónde venía.
y venía gente a tocarme la puerta y a que lo atendiera, y yo al principio escribía un mensajito cortito en una hoja y lo entregaba, bajando energía a las personas, y después eso se amplificó, y yo no entendía qué hacía la gente tocándome el timbre y viniendo a verme. Sinceramente, el primer año fue muy así, pero yo lo único que hice fue confiar. Y es el día de hoy que sigo sintiéndolo en mi corazón. Cada vez que doy un retiro, que recibo que tengo que ir a alguna parte del mundo, bueno, vos lo has visto que he ido, he hecho retiros en Egipto, he viajado, voy siempre sintiéndolo en mi corazón y soy muy leal y genuina. Por ejemplo, Egipto en este momento yo siento que no tengo que volver porque mi tarea ahí se concluyó Ujú. y la gente mayoritariamente me conoce por eso. Si yo quisiera mañana lo hago, pero no es lo que me interesa ser leal a lo que siento y a lo que recibo. Así que confiar sería la palabra. Cuando uno confía, se abre un campo de energía inmenso, que es el campo vibracional que tenemos todos los seres humanos, y se abre el chakra del corazón, que es la clave de la existencia humana. El chakra del corazón es el campo electrobiomagnético más poderoso del humano. Desde ahí, toda la vibración, toda la elevación de la energía, toda la conexión con tu ser superior, toda la conexión con la conciencia universal, la energía de Dios, de la fuente, toda la conexión con tu biología, todo el proceso de tu autosanación, de autotransformación, se inicia en el chakra del corazón. Si logramos confiar, ese campo electromagnético está dispuesto a acompañarnos, vibra, se expande, y esa misma vibración hace de que yo terminara Egipto en el primer año de mi vida sin entenderlo y caminar la vida hasta hoy o hasta donde tenga que ser, porque no tengo apego a esto, confiando en esa información receptiva. Dentro de todo lo que has hecho, también vi que, por ejemplo, tienes una herramienta de sanación en sí. Eso también aparece a través de la conexión Sí. intuitiva canalizada. Sí, sí, Pablo, la verdad que todo lo que yo hago en mis retiros, en los talleres, en los cursos, en todo lo que doy, yo no preparo absolutamente nada, muy poquito, algún título que recibo y después me entrego a la experiencia, porque creo que esa es la clave de hacer una buena entrega a las personas y principalmente a mí misma, ¿no? En esa conexión. Ujú, Esa herramienta la recibí hace 4 años, 5 en los primeros años, ujú, donde recibí que tenía que operar sobre los campos electromagnéticos que miden 1 metro y pico alrededor del humano, que la ujú, ciencia a través de la física cuántica, que es a lo que me alineo muchísimo y creo muchísimo, ya documentó. Entonces no es tocar el cuerpo biológico ni el cuerpo humano, es operar sobre los campos electromagnéticos de las personas, sentirlo, y lo que le entrego a la persona cuando lo quiere aprender, porque así lo siente, es que abra ese chakra del corazón, conecte desde ese lugar, y las manos, en esa triangulación, chakra del corazón, manos y la energía de la fuente o nuestro ser ujú, superior, van a poder ubicarse exactamente en los lugares físicos, emocionales, energéticos, ujú, eh, biológicos, mentales que tiene la persona y hacer su tarea de expansión del campo de energía para que se libere lo que la persona viene bloqueando, tal vez desde niño, desde que entró a esta tierra, desde el útero de su madre, desde el pensamiento, de la creencia. Entonces, no es necesario, a través de esta herramienta tan amorosa que recibí, tocar el cuerpo físico, porque simplemente operando sobre los campos electromagnéticos se libera el proceso enquistado ujú, ahí, porque en verdad toda la información está grabada en el campo bioelectromagnético del humano. ¿Mm? ujú. Entonces, haciendo una tarea de conciencia, hablando de la conciencia, y de sentir del corazón sobre esos campos, las personas se liberan de una manera que, bueno, hasta a mí misma me sorprendió porque fue sobre la práctica, ¿no? De ver cómo las personas iban trascendiendo procesos que no les permitían estar en paz o en sanación con sus relaciones afectivas de toda la vida, o con su madre o con su padre, o un proceso de un tumor o una enfermedad física, o pensamientos repetitivos que no permitían que la persona pudiera conectar con su paz, etcétera, 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 ¿no? Porque opera sobre todos los campos del humano, los conscientes y los multidimensionales. Y eso se te fue revelando poco a poco a medida que estabas con las personas, por ejemplo, en terapia con ellas o haciendo algún No, no. retiro? Sí, yo empecé a practicarlo, después lo recibí y Ujú, automáticamente dije, esto tiene que ser para todas las personas que sientan conectar, porque esto va a colaborar con las familias de las personas, bueno, con el mundo.
Así que donde quiera que yo viajé por el mundo, en todos mis viajes que realicé, siempre lo entrego como una herramienta para las personas, para que puedan realizarlo. Al principio lo aplicaba un poquito, pero la verdad que lo que me pasaba es que no me gustan las estructuras, porque me guío de lo que voy sintiendo. Entonces, esta herramienta lo que tiene de bello es que no tiene una estructura. Ajá. Tiene el amor de la persona operando con las manos y la conexión. Mm. Por eso te digo que es magnífica en ese aspecto, no porque yo la haga, porque yo, o sea, simplemente la recibí, la entregué. Y la empecé a entregar y las personas empezaron a multiplicar y empezaron a entregarme testimonios y yo misma me quedé helada con los testimonios de las personas de lo bonito que se generaba en las sanaciones físicas o mentales de todas las personas, ¿no? O biológicas, va. O sea, funciona más desde un espacio de igualar vibraciones, más que de seguir un patrón determinado de movimiento o algo así. Exactamente, y puede ser a distancia, puede ser en el medio de la calle, eso es maravilloso. Vos vas por la calle y ves un accidente o algo, la persona puede operar sobre ese campo de energía pidiendo Ujú, asistencia siempre. Puede ser sobre una foto con el nombre de la persona o en forma que la persona puede estar sentada en una silla de ruedas en un hospital, porque he ido a hospitales a entregarlo, obviamente vengo a los ujú, hospitales, he ido muchas veces a los hospitales a entregarlos con gente, en cualquier lado, en cualquier situación. La única fuerza es una vez que las personas recuerdan lo que ya somos, porque en verdad ujú, nosotros vinimos a recordar lo que somos, se abre esa herramienta dentro de sus corazones, se realiza esa conexión y las personas lo entregan y lo capitalizan y lo amplifican en los otros y en sí mismos también, ¿no? ujú. Y cuéntanos, ¿esta conexión en sí es similar o es distinta a la conexión que te lleva a escribir el libro? La que me llega a escribir el libro fue en plena pandemia. ¿Ya? O sea, el libro viene como un poco antes, quizás, ¿o no? Ya. Sí, llega en plena pandemia cuando todos estábamos en caos Ujú, y decidimos lo que quisimos y pudimos elegirlo, tomarlo como oportunidad de transformación. ujú, Entonces, en los espacios que yo tenía, eh, empecé a escribir lo que recibía, no toqué una palabra y le puse canalizaciones del ser. ujú, Y lo que hice fue una entrega y lo que me dice la gente que se puede leer del principio al final o se puede abrir en un mensaje recibido en el momento. Y lo que se hace, creo que es un estado de autoconexión, ¿no? De que la persona ajá, conecta y sienta esa vibración y pueda recibir el mensaje y colabore con tener una vida mejor, porque de eso se trata el camino de la conciencia, ¿no? Que tengamos una ujú. vida mejor, mejor vivir, no sobrevivir. Entonces, en el fondo, todo eso forma parte de las conexiones que ibas teniendo de manera espontánea en el momento Sí, caótico en el que estábamos metidos todos. sí. Te cuento que fue muy especial y muy agradecido, porque yo escribía, Pablo, yo escribía y lo dejaba en mi computadora. Y una vez vino una persona, a quien agradezco mucho, Nadia, que estaba atravesando un cáncer. Y me dijo, Mari, vos escribís sí siempre. ¿Y por qué no lo entregas si no lo haces un libro? Y yo lo primero que pensé es, ¿quién lo va a querer Ujú. leer? Bueno, a los meses ya estaba mi libro en manos de muchas personas y sigue estando en manos de muchas personas. Así que Qué muy bueno. agradecida a esa persona que me... Siempre hay un otro que te colabora para que uno, ¿no? Se permita entregar. Así que muy agradecida y bueno, llegó a muchísimas personas y donde voy por el mundo también lo entrego, ¿no? Es muy lindo lo que me dice la gente en sus testimonios. Así que si ayuda, para mí es ya una gran alegría. Claro, siempre hay esa persona que actúa de repente como... se me fue la palabra exacta de la cabeza, pero es como que actúa como el que empuja o como una especie de revulsivo, de combustible, para que termine de salir algo que necesita salir, ¿sí? Sí. Tal cual. Pero no nos olvidemos, Pablo, que nuestro campo electromagnético, esto para entregar a las personas, está permanentemente en estado de vibración. Es como si fuera el chakra del corazón, viste que vos sabes perfectamente que hace tuk, 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 tuk. Y Ujú, ese campo hace una vibración y hace que vengan las personas perfectas para mi plan del alma, ujú, para que yo pudiera hacer esta entrega, ¿no? En el momento justo, ¿no? Y eso es la magia de esta vida, que podamos entender y aceptar desde alguna manera y confiar, integrando todas las palabras, este juego de palabras, en que nuestros campos electromagnéticos, nuestros campos vibracionales, nuestros campos de energía, fuera de los chakras, están continuamente expandiéndose y vibrando, y que si nosotros nos alineamos
a este escrito que yo tal vez inconscientemente, conscientemente, perdón, no sabía que era para entregar a otros. Yo Ajá, lo hacía como un camino de recepción, pero tal vez mi propio campo de energía estaba preparándose desde el momento para que esa alma viniera a mí y me acompañara a que se pudiera generar esto para cientos y cientos de personas. exacto, sí. Eso es lindo para que todos sepamos eso, ¿no? De que nuestros campos siempre están activos y que siempre están vibrando en beneficio de nosotros. Sí, exacto. Ahora, mira, te voy a hacer una pregunta con respecto a eso, que esto es como una duda que me llega a mí ahora. Eh, yo estoy de acuerdo que uno puede como estar en la vibración de un lugar, pero ¿qué pasa cuando mi vecindario, porque yo puedo estar en la vibración súper ordenada, por así decirlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando mi vecindario está principalmente con una carga vibracional distinta a eso? Y no es una persona, sino que son varios y tú los puedes Que es lo sentir. que ocurre cotidianamente, digamos, ahora. Sí. Por eso digo Está que... todo el mundo como un gato enjaulado y va a ser cada vez más fuerte, porque si me perdonás, Pablo, Sí, sí, quiere sí, dale, agregarle dale. algo a las personas y te Sí. agradezco mucho el espacio. Las frecuencias de la Tierra, y vos lo sabés esto, están tan elevadas que va a haber mucho colapso y desequilibrio mental en la humanidad. O sea, los tiempos de la humanidad van a acelerar las mentes porque lo que se viene es el vaciamiento de la mente ego, tanto de las estructuras creadas globales como individuales. Por eso se vienen tiempos como lo que vos decís del vecindario, de la comunidad del trabajo, donde las personas están reactivas, están en plexo solar activo, o sea, están con emociones encontradas, enojados, con procesos de salud físico, y la vibración pareciera que fuera más para abajo que para arriba, ¿no? Y toca a todos, porque ese campo de energía que vos estás diciendo también va a tocar a todos. Por eso yo digo que el camino de la conciencia no es vibrar alto, porque yo voy a Ujú. estar así también. Vos y Ajá, yo también vamos a estar así, si no negaríamos lo que somos, no somos ningunos iluminados, somos humanos ajá. tratando de vivir una experiencia en la Tierra, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a estar también así. Lo que va a girar es cómo yo voy a vivir el proceso. Entonces, si yo estoy en una vecindad, ¿no? O en un trabajo y todo colapsa, yo también puedo tener un poco de colapso, porque soy Ujú. humana y me van a pasar cosas. Me voy a enojar, a mí me pasa, me voy a entristecer. El tema es que si yo estoy presente, en 24 horas o 48 horas yo puedo salir de ese lugar y transformarlo en mí para poder Ujú. entender el para qué de la propuesta. Entonces, esa comunidad que alrededor mío está eclipsada, está en caos y vibra bajo, también me está mostrando a mí alguna situación que yo todavía no pude trascender, que puede ser un enojo porque me puede irritar, puede ser una tristeza de no aceptar de que las personas no quieren cambiar. Esto pasa mucho, la gente dice, "Ay, ¿por qué no cambia el otro?". Estamos, ¿no?, en ese proceso de juzgar por qué no cambia el otro, ¿no? Y eso tiene que ver con un autojuicio personal nuestro. Entonces, yo puedo salir de ese proceso, pero entendiendo que también soy parte de ese proceso y Ujú. que hay algo mío que se está moviendo afuera, que puede ser chiquitito o puede ser muy grande, de que si yo lo miro, también me puede permitir a mí sanarme. Eso por un lado, ¿sí? Y por otro lado, yo puedo colaborar con la vibración si tengo alguien que puede escucharme desde mi chakra laringio y puedo entregarle algo aunque sea chiquitito, yo estoy colaborando. Y si Ujú. no, lo puedo hacer energéticamente, porque el poder de la energía lo tenemos todos. Ya lo decía Jesús en el inicio de los tiempos, ¿sí? El poder de la energía nos compete a todos, solo vinimos a recordar esto que somos, ¿no? Esta partícula crística que somos. Entonces yo puedo intencionar energía para ese lugar, proyectar energía de paz para ese lugar, que es la frecuencia más alta y elevada del humano, puedo visualizar armonía en ese lugar. Cada uno con el nivel de conciencia, creencia que tenga, algunos pueden ser una oración, otros pueden ser la creencia de un guía, otros pueden emitir una frecuencia de un color, no importa, yo es importante que en estos momentos de la Tierra, porque esto se va a amplificar, esto va a crecer, no va a disminuir, ¿eh?, pueda colaborar entregando serenidad y paz como yo pueda en ese momento. Después los resultados no los puedo controlar, simplemente entrego, ¿no? Y fluyo con lo que tenga que vivir para mí y para los otros. Creo que dijiste algo extremadamente clave dentro de todo el proceso y que creo que es parte de lo que
hablábamos en un principio, como de este cambio de paradigma, que es no olvidarnos que somos humanos y que vamos a sentir cosas que a lo mejor no son de lo mejor, por así decirlo, y que Exacto. vamos a tener esos puntos bajos en los que vamos a sentir enojo, vamos a sentir rabia, y darnos un poco el permiso de aquello, de quitarse un poco esa visión de que alinearnos vibracionalmente con la espiritualidad significa que tenemos que estar totalmente disasociados de lo que pasa en el mundo o lo que nos pase en el físico o en el emocional también. Totalmente de acuerdo, porque eso no es conectar con nosotros, ¿sí? Ujú, Eso es una vez más vibrar en mente, estar en el proceso del mental, ¿no? Por eso ujú, te digo el cambio de paradigma, porque la conciencia es diferente. Cuando uno está consciente, que está presente y habita el proceso, lo siente, todo lo que se mueva dentro mío por el afuera es mi recurso y mi trampolín para mi sanación y mi transformación. Nada de lo que sucede afuera, donde yo esté caminando por la calle, en un micro, en un tren, en un avión, en un aeropuerto o en una sesión con un otro que me está mostrando partes mías, es ajeno a mí. mm, Absolutamente todo lo que me rodea resuena conmigo mismo. Lo que ya trascendí y resolví como lo que aún me falta. Por eso te digo que hasta la última respiración estaremos en ese lugar. Entonces, el que diga, está en esta sintonía, como decimos nosotros, Pablo, que estar en conciencia no es sufrir, no es tener algún proceso de tristeza, de culpa, de autojuicio, de miedo, está mintiendo abismalmente. mm, Pero sí, la herramienta, la clave de este paradigma es que si yo estoy consciente y me doy cuenta que eso que viene a mí, o esa emoción que brota de mí, o ese síntoma físico en mi biología que surgió, o ese pensamiento repetitivo, o este patrón de comportamiento en mi relación con esta persona que es siempre el mismo, que no me trae paz, que colabora con generarme este caos que estamos hablando, estas emociones, no las percibo que son mi trampolín, mi vehículo para mi sanación, ¿sí? Para hacerme cargo, responsable de eso, observarlo, detenerme y procesarlo, y la vida va a seguir siendo ese absoluto caos en forma permanente y no va a haber cambio. Entonces, la clave es esa, es salir del modo supervivencia, del modo automático que vivió el viejo paradigma, y transformarnos en ser responsables de lo que sentimos, de lo que experimentamos, de lo que vivimos, e intentar decir, ah, esto se activó en mí, voy a ver la propuesta que hay detrás de eso. ¿Cuál es el origen o para qué? Pero tampoco quedarme, y ahí no sé, Pablo, qué sentimos de esto, yo te pregunto a vos humildemente, quedarme continuamente en la herida, ¿viste? Porque ahora todo el mundo está haciendo 10 millones de sesiones en un montón de cosas, cosa que no me parece mal, pero es como que una herida me lleva a otra herida y otra herida me lleva a otra herida. Y el nuevo paradigma de la conciencia es, la veo, la siento, la recibo y la atravieso y la trasciendo, ¿sí? sí, o sea, a ver, a mí lo que me pasa a mí con eso es que creo que hay que trascenderla, pero que también hay que incluirla. Totalmente. Ah, en el sentido de que la herida yo la voy a poder sanar, pero me va a quedar la cicatriz de la herida siempre. Y Siempre. eso creo que es algo con lo que hay que aprender a vivir, con que hay lugares en los que uno tiene una cicatriz. Entonces, cuando tú después te la vuelvas a encontrar, obviamente, tal cual como cuando uno se toca una cicatriz, se siente como medio extraño y raro ahí cuando uno se toca la cicatriz. Las personas a las que la han operado de repente saben de lo que estoy hablando Sí, o tienen alguna cicatriz grande que se siente como extraño. Eh, eh, con las heridas emocionales pasa lo mismo. Yo la puedo sanar, pero cuando me toquen ahí igual voy a sentir así como una extrañeza que me va a recordar quién soy y mi historia, por lo que tú dices, que en el fondo la parte humana operando. sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, la clave de saber si realmente la trascendí, Pablo, Ujú. es si me vuelve a generar la operatividad de ese proceso mental o emocional. Porque las heridas me permitieron a mí ser lo que soy hoy, ¿no? De lo que somos hoy, ¿verdad? Todos nosotros como humanos, en nuestra individualidad y en lo colectivo, ¿no? Inclusive la historia de la humanidad también es parte de esa herida colectiva, ¿no? De este paradigma. Pero la clave para saber si verdaderamente lo atravesé es que
no me genere, viste, una emoción de volver a sufrir o a padecerla o a enojarme o a movilizarme, sino esta herida que vos decís, esta herida que es hermoso lo que estás diciendo, Pablo, y te lo agradezco, es muy simbólico, la viví en esta vida, pero ya no me lleva a esos patrones antiguos donde yo me disociaba y me separaba de mí mismo. Ya lo entendí, ya lo acepté, ya lo atravesé y ya no lo vuelvo a repetir en una relación, ¿no? En un trabajo, ¿no? En la vida en general, ¿no? La abrazo, la siento, pero ya no está activa. No sé si soy clara, Pablo, Ujú. si no me decís, Sí. porque uno No, trata no, de buscar las palabras o sea, a mí me queda mejores clarísimo, para... no sé, no sé si todos los que nos están escuchando le queda igual de claro, pero que yo creo que sí. Creo que sí, a mí me parece que está bastante bien explicado. Sí. Aprovecho de que a los que están en el Zoom, si de repente tienen ganas de hacer una pregunta, la pueden poner en el chat. Yo he ido leyendo igual lo que ustedes están comentando y creo que de alguna manera lo que hemos ido conversando con Mariana ha ido trayendo algo de respuesta a las preguntas que aparecen ahí. Eh, Ahora, volviendo un poco a la parte más colectiva y más global, eh, ¿qué, qué sientes tú que es el mayor desafío que tenemos desde lo colectivo y lo global en este momento? conectar con el corazón, Ujú, porque esa es la clave de la existencia, esa es la clave de salir de la mente, esa es la clave de la paz, esa es la clave de la libertad interna, no externa, es la clave de la conciencia, de vivir y no sobrevivir. Entonces es uno de los desafíos más fuertes que tenemos como humanos en este paradigma que se está acelerando tremendamente. Por eso el despertar masivo de la humanidad, ¿no? Que ya las personas se dan cuenta de que como vivían la vida no la pueden seguir viviendo porque no les funcionó, ¿no? Que el producir, ¿verdad? Que hasta el dinero, que todo es parte de lo que todos los humanos vinimos a crear esta existencia, ¿sí? Que el ujú, apego a todo no nos funcionó. Entonces, la clave serían dos cosas. Conectar con el corazón, que fíjate que en la historia de la humanidad siempre nos costó, por eso tantas revoluciones, guerras, guerras de poder, de abuso de poder, ¿no es cierto? Y entender que nosotros somos nuestros propios creadores, nuestros propios maestros, ¿sí? Ya eso es dificilísimo como humanidad, sí, porque si no sería mentirnos en este Zoom en vivo, ¿no? Por eso te digo que la elección creo que va a ser muy individual, ¿no? Con esta primera pregunta que me hiciste al principio, ¿no? De, ujú, bueno, ¿cómo querés vivir la vida? El paradigma que tiene que ver con estas líneas de tiempo se separan para que decidamos cómo queremos y cómo sentimos que puede ser. Y a partir de ahí va a haber los resultados a nivel colectivo también, ¿sí? Va a haber personas que van a decidir quedar en el lugar anterior y está bien porque esta tierra es esta experiencia que todos decidimos encarnar y habitar y va a haber personas o almas que van a decidir, no, yo esto ya entendí que por acá no logro un bienestar para mi vida, una vida plena, vivir la vida, no sobrevivir. ujú. Entonces van a elegir girar. Ajá. Para esto va a haber un montón de movimiento. La Tierra se va a mover en consonancia con los humanos, ¿sí? Va a haber procesos de que tal vez quiera generarse más control en ciertos lugares gubernamentales del mundo, Ujú. porque ahí está la clave de la existencia, unirnos al corazón y a la conciencia. Por eso los tiempos que se vienen, si no decidimos, claro que va a haber mucho más desequilibrio mental en las personas. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta conexión con el corazón? Porque aprovecho de tomar una pregunta que hay en el chat que Ay, dice, qué ¿cómo bueno. neutralizo mi pensamiento? Eh, ¿Cómo se puede hacer para abrir esa conexión y para justamente neutralizar un poco el pensamiento? Porque a mí me parece que son cosas que van como de la mano, ¿o estoy equivocado? Sí, a mí me gustaría decir al que hizo la pregunta que me encantó y le agradezco muchísimo, que no hay que, mira, venimos de una idea de que hay que generar pensamientos positivos. Ujú, Por ejemplo, yo no digo que no, mm, no digo que no, pero los pensamientos positivos
que van a empujar los pensamientos que trae tu subconsciente en tu propio sistema de creencias que viviste, van a estar continuamente empujando esa información. Pero ¿hasta dónde trascendiéndola verdaderamente? Serían importantes esos pensamientos positivos, ¿no? Generarlos, pero no son verdaderamente transformadores por Ujú. completo. En verdad, no hay que anular el pensamiento, porque la mente humana, la mente ego, donde está la construcción de tus pensamientos, tus creencias, todo lo que creaste hasta ahora, son los que te dan la información de tu CPU Ujú. computarizado, de los archivos de tu CPU, qué es lo que ya resolviste y lo que todavía no resolviste. Así que yo amo mi pensamiento. Cuando me detona y me tira muchos pensamientos, pi, 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 porque sé que ese es el camino por donde yo tengo que entrar para liberarme de eso o integrarlo o transformarlo. ¿Sí? Ujú. Lo mismo la biología del cuerpo, es el otro vehículo mágico que cada síntoma representa algo mío no resuelto, ¿sí? Entonces, yo no diría apagar los sistemas, sino Ujú. digo, amplifico los sistemas operativos de mi cuerpo físico, mental y emocional, los escucho, les presto atención, los enraizo, los recibo, los reconozco porque soy yo en esta experiencia humana y los utilizo para transformarme. Ujú. No sé si soy clara, eso es re importante, porque si no, seguimos anulando, 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 y no logramos verdaderamente salir. Es como el perrito que da vuelta la cola, ¿viste? Ajá, sí, Y viene otro, y viene otro. Somos todo eso en permanente movimiento. Y esa es sí. nuestra gran riqueza. Si logramos entender que no hay que resistirla, sino que dejar que se abra, ¿no? Reconocerla, sentirla, para Ah, empezar a integrarla a nosotros mismos, ahí verdaderamente nos liberamos y activamos la paz. sí, a mí me gusta tanto escuchar que lo expliques de esa manera, porque siento que, Gracias. que parte del paso a este cambio de paradigma del que hablábamos en un principio, justamente necesita otra cosa que tú habías dicho antes, que es esto de reconocer las emociones, pero ahora hablando un poco más desde los pensamientos, el reconocer que el pensamiento está ahí y que, claro, puede que sea mío, que no sea mío, pero eso en realidad no importa tanto como el hecho de que está ahí en ese momento. Y si está, hay que entregarle cierta validez a que está ahí por algo. Y en el fondo lo que yo entiendo cuando tú dices amplificar es como darme cuenta que necesito tomarlo para hacerlo parte mía y desde ahí poder un poco eh, intentar mover el pensamiento y no es tanto neutralizarlo así, sino que es darle el espacio. Exactamente, porque cuando le doy el espacio con tus palabras que estás diciendo recién con mucha sabiduría, me habito. Cuando me habito entro en presencia. Cuando entro en presencia, porque lo reconozco, lo hago consciente y automáticamente empieza el camino de mi sanación. Ujú. Me pasa en las sesiones, cuando viene una persona, viste, que no puede encontrar un proceso de un cáncer o un proceso biológico, mental o relacional, que se encuentra en su sistema operativo, y como digo yo, el Ujú. CPU, que todos nuestros archivos, la causa raíz que te llevó a eso. Ujú. Y es automático, la persona se libera y se va integrando todo, porque somos mente, somos cuerpo, somos energía en movimiento, ¿sí? Y somos emociones. Entonces, la clave del nuevo paradigma es no separarnos más de nada, sino integrar todo, unir todo y darnos cuenta que somos ese todo en movimiento, envueltos en esta energía. Cuando integramos todo eso, que es una sola cosa, ese es el éxito del nuevo paradigma, la integración, no la separación, verdaderamente nos transformamos y nos sanamos. El viejo paradigma, para poner un nombre y entendernos en esta charla, siempre nos separó de Dios, Dios está allá, ¿no? ¿Verdad? Los reyes, los reinados, los imperios, ¿sí? Los dioses, las diosas que hay que seguir. Y en verdad, todo eso no nos permitió unirnos a nosotros mismos, que es la activación del chakra del corazón. Saber que todo eso está dentro nuestro, que nosotros somos nuestros propios reyes, nuestros propios creadores, nuestros propios maestros, nuestros propios dioses, que Dios es una partícula activa dentro nuestro, ¿sí? Y permitirle darle el sí a esa integración es la base de la transformación humana. Ahora,
¿qué es lo que puede esperar una persona que toma una sesión contigo? Porque yo tenía entendido que hacías talleres y cursos, pero no había escuchado lo de las sesiones. Ah, Ahora como que bueno, me llama la atención conocer un poco más de eso también. bueno, muchas gracias, Pablo. En las sesiones individuales, la persona viene a lo que se llamaría una lectura del plan del alma. Eso sería Mm, una de las acciones. Lo primero que se hace es una bajada de energía cuántica para que la persona esté alineada mm, y no esté con todo el proceso mental y emocional y la ansiedad que le da lo inesperado, ¿no? Porque todos tenemos miedo a lo que no podemos controlar. Entonces, lo primero que hago es alinear un poquito a la persona. Y después entramos en lo que es la activación del plan del alma, de lo que trae el alma, ese plan hermoso y maestro que todos nos hace únicos y repetibles, esa rompecabezas, del gran mm, rompecabezas de Dios que somos todos nosotros, donde se abre la propuesta del propósito, de los dones y talentos, de lo que trae el alma en esta tierra a modo, digamos, como si fuera un mapeo general de lo que vino a abrir, ¿no? Para su evolución. Pero también hago sesiones donde la persona viene con algún conflicto en la tierra que no le permite salir, que puede ser este sistema de pensamientos repetitivos, rumiante, que siempre estoy con carencia, que no avanzo económicamente, que el dinero no me alcanza, que no puedo, ¿verdad? La relación con mi mamá, que la odio, las parejas siempre son infieles, no sé qué hacer con mi vida, bueno, 10 millones de cosas que somos todos los humanos en la claro. cotidianidad, vemos la causa raíz que hace que esta persona esté parada en ese lugar, la hacemos consciente a través del plan del alma, de la canalización del plan del alma, y a través de la ciencia, de todos estos años de experiencia que he tenido, de 18 años de trabajar con mucha gente, lo integro y resulta más simple Mm, poder transformarlo rápidamente. Que eso es lo que nos pide este nuevo paradigma, ¿no? El aceleramiento de las situaciones de la vida para vivir mejor, no vivir peor. claro, sí, exactamente. Y en ese mismo proceso entonces, cuando tú decías que cuando haces un taller y un curso, por ejemplo, lo haces la mayor parte canalizado por completo. ¿Cómo es ese proceso o qué puede esperar una persona que se acerca a tomar un taller o un curso contigo? Mira, lo primero que siente la persona es el campo energético, porque es el primer lugar donde yo apunto, Ujú, porque ahí está en todo nuestro ADN espiritual, todo lo que somos, ¿no? Lo que traemos a esta tierra. Entonces, lo primero que se trabaja es sobre el campo energético de las personas. Y generalmente, cuando las personas nos unimos a un taller o un curso o un retiro, somos una sola vibración. ujú, Todos tenemos el mismo proceso, entonces se empieza a dialogar uno con otro en la dinámica, ah, pero yo esto de mí también me pasó. Hay una ajá, cosa maravillosa que en los encuentros se produce mucho, que es cuando se hacen las tareas colectivas de grupo, o de a dos o de a tres, sin absolutamente saber nada del otro, cómo se alinean los procesos de la vida a través de la vibración. ujú, Entonces, la vibración es la causa principal, el principio y el final por donde se entra la energía de la persona con toda la información que tiene grabada en su campo energético para poder liberarse y transformarse. No sé si soy claro. clara. A partir Sí, de sí. ahí surgen un montón de cosas que tienen que ver con la lectura del grupo, con la información colectiva del grupo que responde a uno solo, porque somos todos el mismo Ujú, ser, y con lo que se presenta como, entre comillas, necesidad a trascender todos en la individualidad y en lo grupal, porque va a ser siempre la misma información. El apego, el control, el sufrimiento, el miedo, los humanos siempre estamos parados en el mismo lado. ujú, Entonces, desde esos lugares, lo que emerge se hace tarea. ujú. ¿Y cómo describirías tú, por ejemplo, la diferencia energética que puede haber en hacer retiros en distintos lugares? ¿Cuál es tu experiencia Tremendo. respecto de eso? Cuando yo recibí a través de mi instrumento que tenía que ir a Egipto, también te cuento esto. Yo en los primeros 6 años de mi vida, de este camino, voy por el año 8, inicio del año Ujú, 8, yo seguía la creencia que había que activar portales por el mundo. Entonces, esto es muy interesante lo que me pasó. Yo también rompí un paradigma interno que me acompañó años. Entonces yo recibía que tenía que viajar y hacer activaciones específicas en lugares geográficos vibracionales que fueron centros eléctricos, mm, energéticos,
elevadísimos de la Tierra donde fue el inicio de la humanidad, Ujú. entre ellos Egipto. También Monte Yasta, que es un centro lemuriano muy importante. Bueno, todos esos lugares yo siempre fui caminando. Y se siente muchísimo el campo electromagnético de esos lugares y a veces es incómodo. No siempre es puro, iluminado, porque también los humanos que, que tienen la energía, como vos hoy preguntabas, en esos campos vibracionales geográficos, también la sientan, de sentarla, de anclarla, ¿no? La enraizan. Entonces, se siente campos a veces más densos y campos más, con más apertura energética vibracional. Entonces, hay mucho movimiento acorde al lugar geográfico que tiene que ver con las sociedades, cómo viven la vida, cómo experimentan la vida, ¿no? Cómo se nuclean, cómo creen que es. No es lo mismo Egipto con el sistema de creencias que sí es antiguo, Ujú. a nosotros en estos países de Latinoamérica donde estamos entrando en un gran camino de liberación, ¿no? Porque la nueva tierra, el anclaje de la nueva tierra es Latinoamérica, ya no es más esos países, inclusive ni Estados Unidos, ¿m? En este nuevo paradigma. Entonces, volver a esas raíces. Pero es bueno, no quería mezclar, pero Pablo sí se siente y se siente terriblemente, muchísimo. No, me parece súper bueno que lo mezcles porque creo que ayuda también a expandir un poco el punto en el proceso de lo grupal que estamos hablando. Yo no, siento mucho de hablar de lo grupal contigo. O sea, como que me da esa Sí, sensación de que hay un espacio de entendimiento de lo que el colectivo necesita, ¿sí? O de lo que el colectivo está pasando por ahí. Y por eso como que también cuando te iba sintiendo antes antes de iniciar la entrevista ahora, sentía un poco eso, ganas de hablar desde lo grupal, ¿sí? No solamente como sí, el punto individual y el trabajo con más de una persona, por así decirlo, ¿sí? Entonces, a mí me parece que el que podamos igual hablar de estos centros energéticos, más allá de la diferencia que pueda haber, que fuera pregunta, y cómo se están activando, o cómo se activan, o cómo se van despertando en distintas partes del mundo, creo que tiene que ver justamente con ese espacio grupal o ese espacio global de darnos cuenta de repente de por qué estamos donde estamos, o por qué nacimos donde nacimos, o por qué vivimos donde vivimos. ¿No? sí. Y tu información es trascendental para todos, porque en este paradigma que empieza, que ya es, gira la frecuencia de la Tierra en forma completa. Nosotros ahora sabemos que la escala de Schumann está relevada, pero fuera de eso, que eso es la sintonía, la Ujú. frecuencia se activa de una manera tan fuerte que toca todos los campos electromagnéticos de todos los humanos en toda la Tierra. ¿Bien? Y nos va a sacudir nuestra mente ego, ¿sí? Que es lo que yo decía hace un rato. Por eso la caída de las estructuras, planetarias e individuales, ¿bien? Pero a su vez hay un giro frecuencial de la Tierra. Todos esos países, con todo respeto, porque no estoy hablando del país, ¿verdad? Se entiende, estoy hablando de la energía colectiva, Sí, que tuvieron una tarea hasta hoy, van a dejar de tenerla, ¿sí? Porque el anclaje de la nueva humanidad que tiene que ver con los estados de libertad verdadero, no de control, ¿sí? Con los estados de liberación interna, con los estados de volver al origen, de volver a las raíces, está en Latinoamérica. Por eso Latinoamérica va a resurgir como un reservorio planetario, ¿m? De recibir a los caídos, entre comillas, a todo lo que va a caer, ¿sí? ¿Tá? Es el giro del planeta a nivel frecuencia energética. sí, Entonces, ¿eh? no, no, dime, dale, dale. Y entonces, esto es a nivel grupal, Ujú. a nivel colectivo, va a tocar a todos, y el que no decida verdaderamente girar la forma en que cree que es la vida, a través de todo lo que vaya viviendo en su individualidad y en los grupos colectivos, va a tener un gran desmoronamiento, ¿no? Del ego, ¿no? Porque es necesario. Así es, sí. Es necesario, es inminente y necesario. Esto se va a dar, nos guste o no, porque es el cambio planetario, es el cambio global, porque tenemos que volver al origen.
Me gusta mucho escucharlo de la manera en que lo pones, la manera en que lo dices. Me parece que además es una forma bastante sencilla de digerir. Y creo que Mm. en estos tiempos necesitamos sencillez en ese sentido porque nuestros periodos de atención igual están más cortos, entonces nos cuesta más. Nos han ido entrenando a estar en periodos de atención más cortos y eso nos obliga a tener sencillez y a poder conectarnos un poco desde ese lugar. Sí. Por eso, cuando hablamos de la transformación es simple. Fíjate cómo nos costó a la humanidad, a Mm. través de la historia, conectar con el chakra del corazón y ser leales a lo que nosotros queremos para nuestra vida y elegirnos y decidir por nosotros, no por los demás, ¿no? Lo que sentís, lo que querés, lo que deseas. Fíjate, tantos siglos y todavía no podemos lograrlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a sacudir todo para que lo logremos sí o sí. Yo no lo veo como el apocalipsis, el fin de la humanidad, ¿no? Eso es mi sentir, que no quiere decir que sea. Yo lo Ujú. veo como un instante, un giro donde todos podemos verdaderamente unirnos, los que decidan, y conectar verdaderamente con lo que somos. Ujú. Pero ¿cómo puede hacer la gente que te está viendo por primera vez? Porque a lo mejor hay personas aquí que te conocen y otras que no tanto. Entonces, ¿cómo pueden hacer para saber más de ti, conectarse más contigo, si es que alguna de estas cosas les resonó? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, yo tengo mi página web que es Mariana Serrano, www.marianaserrano.com.ar. También estoy en redes en Instagram como mariana.serrano. Eh, Natalia y te está ayudando. sí, amorosa Natalia, a quien agradezco enormemente. Eh, Así que bueno, a través de ahí, de mi canal de YouTube, de todos esos lugares, también estoy por abrir ya mi espacio personal, mi espacio físico, estoy muy contenta por eso, se va a llamar Soul. Mira qué nombre le puse. Donde bueno, ahí vamos a poder desarrollar cómo activar las frecuencias energéticas para entrar en conexión con el chakra del corazón y así lo hago en cada camino, cómo puedo vivir y no sobrevivir, cómo puedo salir de este patrón de pensamiento integrativo y poder verdaderamente transformarme desde adentro. ¿M? Bueno, en esos lugares, en esos espacios como en redes, me dedico mucho a acompañar a las personas para que podamos en comunidad, también tengo comunidades que, bueno, hago entregas, en comunidad verdaderamente transformarnos, ¿no? Antes de que te vayas, te voy a pedir que nos des como un último mensaje para cerrar. Pero antes de ese, simplemente quiero pasar el aviso de los próximos invitados que tenemos en estos encuentros las próximas semanas. Las próximas 3 semanas tenemos, bueno, el jueves, miércoles 25, que es la siguiente. Tenemos desde España a Andrés Espinosa con el tema El gozo de ser tú. El martes 4 tenemos un súper buen invitado. Yo voy a estar de espectador, sí, porque espero que Adriana ya esté de vuelta. Va a estar Sixto Paz Wells desde Perú presentando el mensaje, el contacto extraterrestre. Escuchar a Sixto siempre es Un un honor, placer. digámoslo así, un placer. Y el martes 11 tenemos desde España también a Bedlem Gomila presentando Despertar no es escapar, es habitar la vida, que también me suena muy similar a alguna de las cosas que hablamos hoy, ¿cierto, Mariana? Tal cual, Pablo. A mí me Entonces, no gustaría sé, cerrar con dime. algún ejercicio, si te parece, para que Bueno, todos dale, conectemos. ¿Te dale. parece? Mm. Y ver la entrega que reciba para todos hoy, si lo Ujú. sentís así, ¿eh? En Dale. unos Bueno, minutitos, breve, lo podemos hacer muy cortito, ujú. simple y contenedor para todos en esta unidad que estamos creando hoy, ¿sí? Perfecto, Bien. dale. Entonces los voy a invitar a todos a cerrar los ojos y a empezar a tomar respiraciones profundas para habitar esa presencia interna. Y cada uno en su propio ritmo, en la medida que va respirando, los invito a que sean conscientes del aire que ingresa y del aire que egresa, solo eso. Cualquier pensamiento que se cruce, lo voy a dejar porque también soy yo en esta presencia que estoy decidiendo el día de hoy vivir y experimentar. Y en esta conexión voy a invitarlos a todos a simplemente
visualizar, sentir el chakra del corazón, que es nuestra clave como humanos. Lo podemos sentir a través de un sol gigante, lo podemos visualizar o sentir a través de un color, una forma, o simplemente el latido, que es el latido universal. Todos nuestros corazones del planeta las laten al compás de la Tierra, en un mismo latido. Y en la medida que voy sintiendo mi corazón a través de lo que yo me permita, voy a dejar que ese corazón, a través de ese color, ese sol o esa forma que estoy creando, en mi propia visualización interna, se abra y se expanda para arriba, para abajo, para los costados, atraviese todas mis células, mi cuerpo físico, atraviese mi sistema nervioso central, mi pensamiento, atraviese mis emociones y se ancle y se detenga principalmente en mi columna, el reservorio de mi ADN espiritual, donde están todas mis memorias celulares de todos los tiempos de mi existencia y donde están todas las memorias celulares de la existencia de la Tierra. Voy a permitir que un tubo de luz o una luz que sale de mi corazón abra un campo de energía a través de mi columna para poder conectar con la Tierra y con el universo. Y en ese lugar, en ese espacio de percepción interna, de conexión con mi corazón, de unión a la Tierra y al universo y a los multiuniversos que rodean esta Tierra, me permito sentir que simplemente soy una partícula de toda una experiencia. Me permito confiar y sentirme sostenida por el plan mayor. Me permito abrirme a recibir todo lo que estoy listo o lista para poder recrearme en esta existencia a través del juego de esta vida. Y en este instante me permito generar autocompasión sobre mí misma, sobre mí mismo, porque absolutamente todo lo que realizo cotidianamente, lo que decido, es parte de mi ser. Y en esta conexión interna me permito abrirme a mi paz, a mi estado de conciencia, donde la vida me ofrece en su juego mágico las infinitas posibilidades de cambiar mi propia existencia, de poder darme cuenta que yo puedo regenerar y transformar mi cuerpo, mi mente, mi emoción y mi energía. Y que en esta unicidad con el universo y la Tierra y mis multidimensiones activas, puedo verdaderamente ser leal a mi corazón. Y vamos a abrir ese campo de energía a través del sonido, que fue el origen de la Tierra. Shanae Keranashtai, que la paz esté en cada uno de nosotros y que a partir de esta paz entreguemos la paz a cada una de las personas que habiten nuestro campo de energía. Entreguemos la paz a la Tierra para que desde esa vibración todo se alinee en equilibrio a esta existencia y a todas las existencias que coinciden en un solo instante. Este aquí ahora, esta conexión, la conexión de tu ser en esta tierra y en todas las tierras, la conexión con la humanidad,
y con la creación de la nueva tierra en paz, en amor, en abundancia, en equilibrio. Muy despacito, invito a todos a empezar a respirar y a conectar con el peso del cuerpo y empezar a sentir cómo está mi cuerpo físico ahora, cómo está mi emoción, cómo están mis sensaciones, cómo está mi energía. Y desde ese registro, desde esa sensación, mi estado de alineación. Muy despacito, vamos a ir moviéndonos, haciendo los movimientos que el cuerpo me permite hacer, hasta ir abriendo los ojos nuevamente al aquí y ahora. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, gracias Yo Pablo, fue un placer estar contigo, realmente, de todo corazón te lo digo. Hermosa la entrevista, muy amorosa de tu parte, muy generosa. me alegro que te hayas sentido así. Espero que todos la hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo y como parece que tú también lo disfrutaste, Mariana. Así que Muchísimo, gracias. muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por estar aquí en los encuentros de los miércoles desde Nueva York. Y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron también. Ya tienen los datos de dónde pueden encontrar a Mariana. Así es que nada más decirle buenas noches y que tengan una bonita noche. Cuídense mucho. Buenas Chao. noches, gracias. Adiós.